El sol ardía con fuerza aquella tarde en la hacienda Santa Lucía del Carmen, un lugar rodeado de bugambilias rojas y altas ceibas que parecían custodiar cada rincón del jardín. El aire estaba cargado de humedad, mezclado con el perfume de las flores y el incienso de las velas que decoraban el altar. Los invitados iban llegando poco a poco, vestidos con sus mejores trajes y sonriendo como si aquel día fuera la celebración de un sueño perfecto. Desde la ventana de la habitación que me habían asignado, los observaba en silencio. Mi corazón palpitaba con fuerza, pero no precisamente de felicidad. Me llamo Camila Duarte. Y aquel día tenía 31 años. El espejo me devolvía la imagen de una mujer que parecía tranquila, pero yo sabía la verdad. Mis ojos reflejaban miedo, dudas y una sensación extraña que no lograba poner en palabras. Mi madre, doña Teresa, entró a la habitación. Su traje, verde esmeralda, resaltaba la serenidad con la que siempre enfrentaba la vida. ¿Lista, hija?, preguntó suavemente. Forcé una sonrisa. Sí. Mamá, estoy lista. Ella me tomó de las manos con fuerza. Camila, aún estás a tiempo de decir no. Casarse es para siempre, y no hay peor condena que estar unida a alguien que no te hace feliz. Sus palabras me atravesaron como una flecha, pero las aparté de mi mente. Esteban me quiere, dije con firmeza, es un buen hombre, y yo también lo quiero. Lo dije, pero en mi interior sentí un vacío. El altar estaba montado en el jardín central. Esteban Aguilar, mi futuro esposo, me esperaba con la impaciencia de un hombre acostumbrado a tenerlo todo bajo control. Con 37 años, socio en un bufete de abogados en la capital. Proyectaba una imagen impecable, atractivo, exitoso, con una sonrisa segura que enamoraba a todos. A su lado estaba su socio y amigo, Andrés Molina, quien se mostraba extrañamente inquieto, como si cargara un secreto demasiado pesado para sostenerlo. La música comenzó a sonar. Mi padre, don Ernesto, un médico respetado, me tomó del brazo con solemnidad. Hija, pase lo que pase, siempre tendrás un hogar con nosotros, me susurró mientras avanzábamos. Caminé hacia el altar, sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. Los invitados se pusieron de pie, aplaudiendo, sonriendo. Pero, entonces, entre las caras conocidas, vi un rostro que me heló la sangre. Gabriel Lozano, mi primer amor. El hombre que años atrás me había hecho sentir viva y cuya ausencia había dejado una cicatriz imposible de borrar. Su cabello estaba un poco más largo, su rostro más maduro. Pero sus ojos eran los mismos que me hicieron creer alguna vez que el amor podía ser eterno. Me faltó el aire. ¿Qué hacía él ahí? ¿Quién lo había invitado? Intenté mantener la compostura, pero mis ojos lo buscaban una y otra vez. Y lo peor, Esteban también lo notó. Su sonrisa perfecta se tensó, sus labios apretados revelaron un destello de celos que me puso nerviosa. El juez comenzó a hablar de compromiso, fidelidad y respeto, pero yo apenas podía escuchar. Sentía que algo invisible me apretaba el pecho. Mi madre tenía razón, estaba a punto de unirme a un hombre al que no amaba como debería. La ceremonia avanzaba. Mi voz temblaba al repetir los votos. Los invitados sonreían, ajenos a la tormenta que comenzaba a formarse. Pero dentro de mí, un presentimiento se hacía cada vez más fuerte. Aquella boda no terminaría bien, y aunque aún no lo sabía, lo que estaba por suceder cambiaría mi vida para siempre. Porque en cuestión de horas, frente a todos los invitados, Esteban mostraría su verdadero rostro y con un solo gesto destruiría para siempre la imagen de la boda perfecta. El calor de la tarde se intensificaba mientras el juez pronunciaba las últimas palabras del acto civil. Yo apenas podía respirar. El vestido de encaje blanco, pesado y sofocante, parecía un grillete que me mantenía inmóvil frente a todos. Camila Duarte, ¿acepta usted por esposo a Esteban Aguilar?, preguntó el juez con solemnidad. Mi garganta se cerró. Lo miré. Esteban tenía esa sonrisa forzada, esa mueca de victoria que ya no me parecía tierna, sino arrogante, casi cruel. Sí. Aceptó, logré decir, con un hilo de voz. Los invitados aplaudieron. El sonido retumbó en mis oídos como un trueno. Todo el mundo celebraba, pero yo sentía que estaba firmando una condena. De pronto, la mirada de Esteban se desvió. Lo seguí. Con los ojos, se había detenido en Gabriel. Mi ex estaba de pie, firme, con las manos en los bolsillos, mirándome como si pudiera leer mi mente. Sus ojos no tenían reproches,
pero sí un brillo que me desestabilizaba. Esteban frunció el ceño. Esa sonrisa hipócrita desapareció y en su lugar apareció un gesto frío, amenazante. El juez continuó: ¿puede besar a la novia? Esteban me tomó del rostro con brusquedad. Sus dedos se clavaron en mi piel y antes de que pudiera reaccionar, en lugar de besarme, me abofeteó, un golpe seco, directo, que resonó en medio del silencio absoluto. El mundo se detuvo. Los invitados se quedaron petrificados, algunos soltaron un grito ahogado, otros murmuraron incrédulos. Yo apenas podía asimilar lo que había pasado. Mi mejilla ardía, mi vista se nublaba y las lágrimas brotaban sin control de Esteban. Gritó mi madre, levantándose de su asiento: ¿qué demonios te pasa? Tronó mi padre, con los puños cerrados. Pero Esteban levantó la mano, pidiendo silencio. Su voz sonó dura, cargada de veneno: quiero que todos lo sepan. Mi esposa, mi flamante esposa, nunca dejó de estar enamorada de otro. Un murmullo de escándalo recorrió el jardín. Yo quedé paralizada. ¿Cómo podía decir algo así? Sí, Camila continuó, mirándome con desprecio. Creí que me amabas, pero veo que no puedes apartar los ojos de Gabriel. ¿Y tú? Lozano lo señaló con el dedo. ¿Qué haces aquí? ¿Vienes a reírte de mí en mi propia boda? Gabriel dio un paso adelante. Su voz fue firme, pero tranquila. Yo no vine a interrumpir nada. Esteban, vine porque tu madre me invitó. El público contuvo el aliento. La madre de Esteban, doña Renata Aguilar, una mujer altiva y calculadora, se levantó con elegancia. Es cierto, dijo sin inmutarse, pensé que sería interesante volver a ver a Gabriel. Después de todo, fue parte de la vida de Camila, mucho antes que tú. Las miradas se dirigieron hacia mí. El escándalo estaba servido. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. ¿Ves?, gritó Esteban, fuera de sí. Esto es una farsa. Una humillación para mí. Los flashes de los celulares comenzaron a dispararse. Algunos invitados grababan, otros cuchicheaban con morbo. Mi boda, el supuesto día más feliz de mi vida, se estaba convirtiendo en un espectáculo vergonzoso. Mi madre intentó cubrirme con su chal, abrazándome, pero yo me solté. Algo dentro de mí despertó en ese instante. Una furia desconocida, una dignidad que jamás había sentido. Basta, grité, con la voz quebrada pero firme. El silencio volvió, todos me miraban. Esteban me observaba con desprecio, convencido de que me tenía derrotada. Lo miré directo a los ojos. Si crees que con una bofetada y con tus acusaciones puedes destruirme, te equivocas. Te casaste conmigo porque era lo que te convenía, no porque me amaras. Él retrocedió. Sorprendido, Camila, no hagas un espectáculo, intentó decir, bajando la voz. El espectáculo ya lo hiciste tú, Esteban, respondí con firmeza, y no pienso seguir tu juego. Me quité el anillo de bodas. Lo lancé al suelo y di un paso atrás. Los invitados empezaron a murmurar más fuerte. Algunos aplaudieron en señal de apoyo, otros me miraban con pena y unos cuantos con la típica curiosidad morbosa. Pero lo peor aún no había llegado, porque en medio de aquel caos, escuché a alguien decir en voz baja, lo suficiente para que solo yo lo captara: Camila, Esteban no solo te traicionó con sus palabras. Hay algo mucho más oscuro que deberías saber. Me giré. Era Andrés Molina, su socio y mejor amigo. Su rostro estaba pálido, como si guardara un secreto que lo consumía. Mi corazón se detuvo. ¿De qué estaba hablando? Lo que Andrés me revelaría después no solo confirmaría la traición de Esteban, sino que abriría la puerta a una venganza que jamás hubiera imaginado. El murmullo de los invitados seguía llenando el jardín como un enjambre de abejas inquietas. Yo apenas podía respirar. La mejilla todavía me ardía por la bofetada. Pero lo que realmente me consumía era la frase que acababa de escuchar. Hay algo mucho más oscuro que debería saber de Andrés, el socio y supuesto mejor amigo de Esteban. Me miraba con una mezcla de miedo y compasión. No era el rostro de un hombre dispuesto a calumniar. Era el de alguien que llevaba demasiado tiempo cargando con una verdad insoportable. Me acerqué a él con pasos firmes, ignorando las miradas y los cuchicheos de los invitados. ¿Qué quisiste decir? Andrés, le pregunté en voz baja, casi entre dientes. Esteban lo notó de inmediato. Sus ojos se llenaron de furia. Andrés, no te atrevas, rugí yo, dando un paso al frente. El juez de paz, confundido, intentaba poner orden. Por favor, señora Aguilar, estamos en una ceremonia. Pero ya no había ceremonia. Aquello se había convertido en un campo de batalla.
Andrés tragó saliva, dio un paso atrás y murmuró: Camila, no aquí. No frente a todos, lo tomé del brazo con fuerza. No, Andrés. Dímelo ahora. Exigí. El silencio se apoderó del lugar. Todos los presentes contenían el aliento. Esteban, nervioso, trató de intervenir. Pero Andrés levantó la voz. Esteban te traicionó mucho antes de esta boda. Un murmullo colectivo se desató entre los invitados. Sentí que mis piernas temblaban, pero me obligué a mantenerme erguida. ¿Qué significa eso? Pregunté, con el corazón en la garganta. Andrés bajó la mirada, pero respondió: tu esposo lleva meses viéndose con otra mujer. El mundo volvió a detenerse. Podía escuchar los jadeos de sorpresa, las exclamaciones de incredulidad. Mi madre cubrió su boca con la mano. Mi padre soltó un insulto ahogado. Miré a Esteban. Su rostro palideció, pero en cuestión de segundos recuperó su máscara de arrogancia. Mentira, gritó. Andrés está celoso de lo que tengo. Siempre me ha envidiado. No mientas, Esteban, replicó Andrés, ahora con voz firme. He visto los correos, los mensajes. Incluso te acompañé una vez a esa cabaña, ¿dónde la escondes? Un grito ahogado escapó de mis labios. Esteban dio un paso hacia él, amenazante. Cállate, desgraciado, o te hundiré conmigo. Pero Andrés no se detuvo. La mujer se llama Verónica Salcedo. Vive en la capital. Es joven, trabaja en una agencia de publicidad, y lo peor. Camila me miró directo a los ojos, es que todos en la oficina lo saben. Menos tú. El golpe no fue físico esta vez, pero dolió más que cualquier bofetada. Sentí que la sangre me abandonaba. Que mis pies no podían sostenerme. Los invitados comenzaron a hablar todos al mismo tiempo. Unos me miraban con lástima, otros con morbo. Yo solo veía el rostro de Esteban, ese rostro que había amado y que ahora se me revelaba como el de un extraño, un enemigo. Me llevé la mano al pecho, intentando contener las lágrimas. ¿Es cierto? ¿Esteban? Pregunté con la voz quebrada. Él se acercó, con el rostro endurecido. ¿Y si lo fuera? ¿Qué importa? Todos los hombres lo hacen. El silencio que siguió fue aún más doloroso que sus palabras. Ni siquiera intentó negarlo. Ni siquiera mostró arrepentimiento. Mi madre dio un paso al frente, furiosa. Eres un desgraciado, Esteban. Te atreviste a humillar a mi hija frente a todos. Y encima confiesas que le fuiste infiel. Mi padre se abalanzó hacia él, pero algunos invitados lo detuvieron. El caos era total. Yo, en cambio, sentí una calma extraña. Como si, después de tanta tormenta, por fin estuviera viendo la verdad con claridad. Me giré hacia los invitados. ¿Lo escucharon todos? Dije en voz alta, sin miedo. Este hombre me golpeó, me humilló y me traicionó. Las cámaras de los celulares no dejaban de grabar. El escándalo ya era imparable. Y en ese instante lo supe, aquello sería su ruina de Esteban. En un último intento por recuperar el control, gritó: tú no me vas a destruir, Camila. Soy Esteban Aguilar y nadie me toca. Pero ya era demasiado tarde. De pronto, sentí una mano en mi hombro. Era Gabriel. Sus ojos, serenos y protectores, me devolvieron un poco de fuerza. Camila, no mereces esto. Vámonos de aquí, lo miré. Y por primera vez en años, comprendí que tal vez la vida me estaba dando una segunda oportunidad, pero antes de salir, volteé hacia Esteban, que se retorcía de rabia y vergüenza frente a todos. No me destruiste, Esteban, le dije con calma. Te destruiste tú solo, y con esas palabras abandoné el altar. Lo que no sabía en ese momento era que la humillación pública apenas era el comienzo, porque la verdadera venganza, la que marcaría mi destino, estaba apenas por nacer. Lo que descubrí después sobre la amante de Esteban y los secretos que escondía su familia me llevarían a planear una venganza silenciosa, una que lo hundiría para siempre. Esa noche no pude dormir. El maquillaje corrido en mi rostro y el eco de los murmullos en la boda todavía retumbaban en mi cabeza. No era solo la vergüenza pública lo que me consumía, sino la certeza de que Esteban había jugado conmigo como si yo fuera un objeto más en su colección. Me levanté de la cama en la casa de mis padres, donde me refugié después de aquel desastre. Caminé hasta el espejo y me observé. Tenía la mejilla enrojecida por la bofetada. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que mi mirada ya no era la misma. Ya no quedaba rastro de la joven ingenua que había creído en promesas vacías. Lo que veía era una mujer herida y peligrosa. Al amanecer, mi madre entró a la habitación con un café caliente. Hija, no quiero que te derrumbes.
¿Ese hombre no merece tus lágrimas? No voy a derrumbarme, mamá, respondí con calma. Voy a levantarme. Y voy a hacer que pague. Ella me miró con sorpresa, quizá incluso con miedo. Pero no me detuvo. Lo primero que hice fue llamar a Andrés, aquel hombre. A pesar de haber guardado silencio demasiado tiempo, había tenido el valor de revelar la verdad. Necesitaba respuestas más claras. Nos reunimos en una cafetería discreta del centro. Andrés llegó nervioso, mirando constantemente a su alrededor. Se sentó frente a mí y suspiró. Camila, lo siento por lo que pasó. Yo debí decirte antes. No quiero disculpas, lo interrumpí. Quiero nombres, lugares, pruebas. Quiero saber quién es exactamente esa mujer. Andrés bajó la voz. Se llama Verónica Salcedo. La conoció en un evento empresarial en la capital. Al principio parecía solo un juego. Pero luego empezó a verla seguido. Le alquiló una cabaña en las afueras para mantenerla escondida. Y titubeo, ¿no solo es su amante? ¿Qué quieres decir? Pregunté, inclinándome hacia él. Andrés se frotó las manos, visiblemente incómodo. Verónica trabaja como asistente en una agencia de publicidad que tiene contratos con nuestra empresa. Esteban la usa no solo para sus caprichos, sino también para obtener información y cerrar tratos turbios. Es más que una aventura, Camila. Es parte de su red de negocios sucios. Sentí que la sangre me hervía. No era solo infidelidad, era corrupción, manipulación, todo un juego de poder en el que yo había sido utilizada como fachada. Quiero verla, dije con decisión, quiero conocerla cara a cara. Andrés abrió los ojos. Sorprendido, no es buena idea. Esa mujer no es ingenua. Sabe lo que hace y no le importa destruir a quien se cruce en su camino. Precisamente por eso respondí, firme, nadie destruye mi vida y se queda impune. 2 días después, viajé a la capital. Gabriel insistió en acompañarme, pero yo le pedí que me dejara enfrentar esto sola. Llevaba demasiado tiempo dependiendo de los demás. Ahora era el momento de mirarle a la traición directamente a los ojos. Encontré a Verónica en un restaurante elegante, gracias a la dirección que Andrés me proporcionó. La reconocí al instante, una mujer joven, de cabello oscuro y mirada ambiciosa. Estaba sentada en una mesa junto a 2 colegas, riendo con esa seguridad que tienen las personas que creen haber ganado. Me acerqué. Cuando nuestros ojos se cruzaron, su sonrisa se desvaneció. Sabía perfectamente quién era yo. Verónica Salcedo, dije con voz firme, soy Camila Duarte. Ella me observó de arriba a abajo y entrecerró los ojos, como si evaluara una competencia. Luego sonrió con descaro. Así que, la esposa abandonada decidió aparecer. No, Verónica, repliqué, apoyando las manos en la mesa, no soy la esposa abandonada. Soy la mujer a la que intentaron destruir. Ella soltó una risa suave, casi burlona. Esteban nunca habló de ti como una amenaza, solo como un trámite. Esas palabras fueron como un puñal directo al corazón. Pero en lugar de quebrarme, encendieron la chispa de la furia. Pues dile a Esteban que su trámite va a convertirse en la peor pesadilla de su vida. Los colegas de Verónica nos observaban incómodos. Ella, sin embargo, no perdió la compostura. Tienes valor, Camila, lo admito, pero no tienes idea de con quién te estás metiendo. La miré fijamente. Oh, créeme, lo descubrirás muy pronto. Di media vuelta y me marché, con el corazón acelerado. Sabía que había encendido una guerra abierta de esa noche al regresar al hotel. Encontré un sobre bajo la puerta de mi habitación. Dentro había unas fotografías impresas, Esteban y Verónica entrando juntos a la cabaña de la que Andrés me había hablado. No había duda, era la prueba que necesitaba. Pero al final del sobre había algo más, una nota escrita con tinta roja. Camila, si sigues metiéndote donde no debes, terminarás peor que humillada, terminarás enterrada. Me quedé helada. Ya no era solo una traición, era una amenaza, una declaración de guerra. Y en ese momento lo supe, no había marcha atrás. La amante de Esteban no solo era parte de su engaño, sino de algo mucho más peligroso. Y esa amenaza anónima fue la chispa que me impulsó a planear mi venganza con precisión mortal. Después de leer aquella nota amenazante, pasé la noche en vela. La tenía sobre la mesa del hotel, junto a las fotografías de Esteban y Verónica entrando a la cabaña. Las observaba una y otra vez, hasta que las lágrimas dejaron de salir. Me di cuenta de algo, llorar no me devolvería nada. Lo único que me quedaba era usar el dolor como combustible.
La Camila ingenua había muerto el día de mi boda. Lo que había nacido en su lugar era alguien mucho más peligrosa. A la mañana siguiente, llamé a Andrés. Le conté sobre la amenaza y las fotos. Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. Camila dijo finalmente, si recibiste. Eso significa que ya saben que estás investigando. Es un juego muy peligroso. No es un juego. Andrés es mi vida. Y no voy a detenerme hasta verlos caer, él suspiró. Entonces necesitas pruebas sólidas. Yo puedo ayudarte. He visto demasiadas. Irregularidades en la empresa, contratos falsos, facturas infladas, transferencias a cuentas en el extranjero. Pero todo está bien escondido. Enséñame dónde buscar, dije con firmeza. Durante semanas me dediqué a investigar. Aprendí a moverme en silencio, a ocultar mi rastro digital, a revisar documentos sin dejar huellas. Andrés me pasaba información. Desde dentro de la empresa, mientras yo construía un rompecabezas cada vez más grande, lo que descubrí fue peor de lo que imaginaba. Esteban y Verónica no eran solo amantes. Eran socios en un negocio sucio. Usaban la empresa como fachada para desviar fondos y lavar dinero, contratos ficticios con agencias fantasmas, propiedades adquiridas con nombres falsos, cuentas secretas en el extranjero. Cada archivo que encontraba era como una puñalada más en mi orgullo, pero también una herramienta para mi venganza. Mientras tanto, Verónica no se quedaba de brazos cruzados. Una tarde, al salir del hotel, noté que un coche oscuro me seguía. Aceleré el paso, me metí en un centro comercial y logré despistarlo. Esa fue la confirmación, me vigilaban, en lugar de asustarme. Aquello me dio más fuerza. Si me temían, era porque sabían que podía destruirlos. Una noche, mientras revisaba correos filtrados por Andrés, encontré algo que me hizo sonreír por primera vez en semanas. Era un contrato con fecha próxima, una operación millonaria que Esteban planeaba cerrar con una constructora en la capital. El documento estaba lleno de irregularidades. Si lograba exponerlo, sería el principio del fin. Tomé una decisión. No bastaba con acumular pruebas. Debía hacerlos caer públicamente, tal como él me humilló en mi boda. Pero no podía hacerlo sola, así que llamé a Gabriel, nos encontramos en un café discreto. Cuando lo vi llegar, sentí un extraño alivio. Sus ojos transmitían calma, como si me recordara que no estaba sola en esta guerra. Necesito tu ayuda, le dije sin rodeos. Él me escuchó en silencio mientras le mostraba copias de los documentos. Cuando terminé, negó con la cabeza. Camila, esto es peligroso. No estamos hablando solo de una infidelidad. Estamos hablando de crimen organizado, respondí, apretando los puños. Y precisamente por eso no voy a detenerme. Ese hombre me robó años de mi vida, me humilló y me quiso reducir a nada. Ahora voy a devolverle todo multiplicado. Gabriel me miró fijamente, como si buscara leer en mis ojos si hablaba en serio. Finalmente asintió. Entonces no lo harás sola. El primer paso de mi plan fue sencillo pero crucial, hacer que Esteban y Verónica confiaran en que yo había renunciado a luchar. Un par de días después, lo llamé. Su voz sonó arrogante como siempre. Vaya, la novia fugitiva. ¿Qué quieres ahora? Quiero hablar. Una última vez. Estoy cansada de todo esto. Hubo un silencio. Luego una risa sarcástica. ¿Finalmente entendiste que no puedes ganar? Digamos, que entendí que no vale la pena. Te devolveré tus cosas y dejaré todo atrás. Esteban, ingenuo en su soberbia, aceptó. Bien, nos veremos. Pero que sea rápido. Colgué con una sonrisa fría. No sospechaba nada. No sabía que, detrás de mi aparente rendición, había un plan minucioso. Días después, mientras preparaba los documentos que iba a entregar como trampa, recibí un mensaje inesperado en mi celular. Era de un número desconocido. Camila, no confíes en Andrés. No es quien dice ser. Me quedé helada. Miré la pantalla una y otra vez, dudando. ¿Podía ser cierto? El único aliado que tenía estaba jugando en mi contra. El corazón me latía con fuerza. Una parte de mí quería ignorarlo, seguir confiando en él. Pero otra parte, la que había aprendido a no subestimar ninguna traición, sabía que debía averiguar la verdad. Porque si Andrés estaba mintiendo, entonces todo mi plan podía derrumbarse antes de empezar. ¿Era Andrés realmente mi aliado o formaba parte del mismo juego sucio que Esteban y Verónica? Descubrirlo sería la clave para que mi venganza triunfara o para que me hundiera.
Para siempre, el mensaje anónimo no dejaba de rondar mi mente. Camila, no confíes en Andrés. No es quien dice ser. Lo leí más de 20 veces, buscando algún error, algún indicio de que fuese una broma. Pero no había nada. Solo esa advertencia, seca y directa. Como un golpe al estómago, me quedé sentada en la cama del hotel con el celular en la mano, temblando. ¿Y si era cierto? ¿Y si la única persona que me había tendido una mano en medio de este infierno en realidad me estaba usando? La Camila ingenua de antes lo habría ignorado. Habría confiado ciegamente en Andrés solo porque me mostró un poco de compasión. Pero esa mujer ya no existía. Ahora desconfiaba de todo y de todos. Decidí investigar durante los días siguientes, fingí normalidad. Seguí en contacto con Andrés, escuchando sus consejos, recibiendo documentos, incluso agradeciéndole su apoyo, pero en secreto me dediqué a seguir su rastro. Contraté a un investigador privado, alguien recomendado por Gabriel, un hombre discreto, acostumbrado a moverse en la oscuridad. Le entregué una foto de Andrés y algunos datos básicos. Necesito que averigües todo sobre él, le pedí. ¿Dónde vive? ¿Con quién se reúne? ¿Qué esconde? El investigador me miró con seriedad. Lo que busca, señorita, puede no gustarle. Lo sé, respondí, pero prefiero una verdad dolorosa a una mentira cómoda. Los días se hicieron eternos. Mientras esperaba resultados, avancé con mi plan de exponer a Esteban y Verónica. Pero cada vez que veía a Andrés o hablaba con él, sentía un nudo en el estómago. ¿Era su sonrisa una máscara? ¿Sus advertencias una trampa? Una tarde, mientras revisábamos unos archivos en un café, lo observé con atención. Noté que sus manos temblaban apenas, que su mirada se desviaba constantemente hacia la puerta. Parecía nervioso, como si ocultara algo. Andrés, pregunté de repente, fingiendo casualidad, ¿por qué decidiste ayudarme? Él levantó la vista, sorprendido por mi pregunta. Porque era lo correcto. Nadie merece lo que te hicieron. ¿Y no temes que Esteban lo descubra? Andrés sonrió débilmente. Ya lo arruiné todo una vez con mi silencio. No voy a repetirlo. Sus palabras parecían sinceras, pero algo en su tono me dejó intranquila. Era como si hablara con un guión aprendido. 3 días después, recibí la llamada del investigador privado. Tengo información. Debemos vernos en persona. Nos reunimos en un estacionamiento subterráneo. El hombre me entregó un sobre Manila, con fotografías y documentos. Su amigo Andrés no es tan inocente como parece. Abrí el sobre con manos temblorosas. En las fotos aparecía Andrés reuniéndose con un hombre que conocía demasiado bien. El abogado de Esteban. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Pasé las páginas una tras otra, registros de llamadas, transferencias de dinero. Andrés había recibido pagos en efectivo en varias ocasiones, justo en los mismos días en que me entregaba supuesta información confidencial. Está jugando a 2 bandos, explicó el investigador. Le pasa datos a usted para ganarse su confianza, pero en paralelo informa a Esteban sobre cada uno de sus movimientos. Me quedé helada. Andrés, el hombre que me había dicho que lamentaba no haberme defendido, en realidad era otro traidor. Esa noche no pude dormir. Caminaba de un lado a otro en mi habitación con las fotos extendidas sobre la mesa. Me sentía estúpida, furiosa conmigo misma por haber confiado, aunque fuese un poco. Pero en medio de esa rabia nació una idea. Si Andrés jugaba a 2 bandos, entonces yo también podía jugar con él. En lugar de confrontarlo y delatar que conocía la verdad, decidí aprovechar su doble papel. Lo alimentaría con la información que yo quisiera, para que la transmitiera a Esteban. Le haría creer que me estaba vigilando, mientras en realidad lo usaría como peón de mi venganza. Era arriesgado. Sí, pero el riesgo ya era parte de mi vida. Al día siguiente, me reuní con Andrés como si nada hubiera pasado. Le mostré unos documentos falsos que Gabriel me ayudó a preparar, llenos de cifras infladas y nombres inventados. Esto es lo más importante que he encontrado, le dije, con voz convincente, si logro mostrarlo en el momento adecuado. Esteban quedará destruido. Andrés asintió, con un brillo extraño en la mirada. Supe en ese instante que caería en la trampa. Al despedirnos, me sonrió. Camila, confía en mí, estoy de tu lado. Yo también sonreí, pero en silencio pensé, sí, Andrés, estás de mi lado, aunque no sepas en qué bando juego yo. Esa misma noche recibí otra nota anónima, bajo la puerta del hotel. Esta vez, más corta aún, el verdadero enemigo aún no lo ves.
Me quedé mirando esas palabras con el corazón acelerado. Si Andrés no era el único traidor, entonces, ¿quién más estaba escondido en esta telaraña? Lo único que tenía claro era que la venganza apenas estaba comenzando. Y ahora, más que nunca, debía mover mis piezas con inteligencia, con Andrés bajo mi control y un enemigo desconocido acechando en las sombras. La guerra contra Esteban y Verónica se volvía más peligrosa que nunca, pero yo ya no era la misma mujer. Estaba lista para convertir el dolor en un arma letal. El descubrimiento sobre Andrés me había dolido, sí, pero también me dio una nueva perspectiva. En una guerra como esta, no se trataba de confiar, sino de usar a cada persona como pieza en el tablero. Y Andrés, con su doble lealtad, era la pieza perfecta para poner en jaque a Esteban. Había decidido alimentarlo con información falsa, mientras en paralelo reunía las pruebas reales con Gabriel. Cada mentira que Andrés llevara hasta Esteban sería un hilo que yo misma controlaba. El primer movimiento fue sencillo, a través de documentos inventados. Le hice creer a Andrés que estaba a punto de conseguir pruebas definitivas contra Esteban, una supuesta transferencia ilegal hacia una cuenta en Panamá. Le di copias alteradas de los extractos bancarios, todo con sellos y firmas que parecían auténticos. Esto es enorme, me dijo Andrés, fingiendo emoción, con esto puedes arruinarlo. Lo miré fijamente, como si no sospechara nada. Lo sé, por eso necesito que nadie sepa que lo tengo. Él asintió, aunque su mirada lo traicionaba. Sabía que correría a contárselo a Esteban esa misma noche. Y eso era exactamente lo que quería. Mientras tanto, Gabriel y yo seguíamos construyendo el verdadero caso. Nos reuníamos en lugares discretos, una biblioteca casi vacía, un restaurante de barrio donde nadie nos reconocía. Cada documento falso que Andrés filtre a Esteban servirá para distraerlo, le expliqué a Gabriel, mientras ellos se concentran en contrarrestar pruebas inexistentes. Nosotros trabajaremos en silencio con las reales. Gabriel sonrió, orgulloso. Nunca había visto a alguien usar la traición con tanta inteligencia. No tuve elección, respondí. Cuando la vida te rompe, solo te quedan dos opciones, hundirte o aprender a romper tú también. Los días siguientes comencé a ver señales de que mi plan funcionaba. Andrés llegaba nervioso a nuestras reuniones como si estuviera cargando un secreto demasiado grande, y poco después recibí una llamada anónima, una voz distorsionada que apenas susurró, tus pruebas falsas causaron un terremoto en la empresa. Esteban está desesperado. Colgué con una sonrisa amarga. Era el primer paso de mi venganza, hacerlos perder la calma. Sin embargo, mientras manipulaba a Andrés, la figura de Verónica se volvía cada vez más amenazante. No se conformaba con vigilarme, comenzó a mover sus influencias para cerrarme el camino. El hotel donde me alojaba recibió una queja anónima y quisieron desalojarme. En mi correo aparecieron amenazas disfrazadas de advertencias legales. Una noche, incluso recibí una llamada de ella misma. Camila, dijo con voz fría. No sé qué juego crees estar jugando, pero te advierto, yo siempre gano. Cerré los ojos, apretando el teléfono con fuerza. Verónica, tú me arrebataste a Esteban creyendo que era un premio. No sabes qué, lo único que me hiciste fue un favor. Hubo un silencio al otro lado. Y luego una risa amarga. Te subestimas si crees que esto tiene que ver con amor. Yo juego por poder. Y en ese tablero tú eres un estorbo. Colgó de golpe. Y entendí que su ambición era incluso más peligrosa que la traición de Esteban. El investigador privado volvió a contactarme. Esta vez me mostró registros de reuniones secretas entre Verónica y políticos locales. Estaban cerrando contratos fraudulentos de construcción usando la empresa como intermediaria. Esto es lo que los hundirá de verdad, me dijo. Si logras que esto salga a la luz, no solo caerán ellos, también sus cómplices. Miré las carpetas, las fotografías, los nombres de funcionarios que jamás hubiera imaginado involucrados. Era como abrir una caja de serpientes. Pero no sentí miedo, sentí poder. Una tarde decidí probar a Andrés. Le mostré otro documento falso, esta vez relacionado con esas supuestas reuniones políticas. Su reacción lo delató, abrió demasiado los ojos, como si supiera más de lo que debería. ¿Y cómo conseguiste esto?, preguntó con voz temblorosa. Me encogí de hombros. Digamos que tengo mis propios contactos.
Él sonrió con dificultad, pero yo ya había confirmado mis sospechas. Andrés estaba profundamente conectado con esa red. No solo era un informante de Esteban, sino parte de algo mucho más grande aquella noche, mientras caminaba sola por las calles vacías. Entendí que la venganza no era solo personal. Ya no se trataba únicamente de humillar a Esteban o desenmascarar a Verónica. Era mucho más, estaba enfrentándome a una telaraña de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que había imaginado. Y en esa telaraña, cada movimiento que hacía podía significar mi victoria o mi destrucción. Miré el cielo oscuro y susurré para mí misma: si ellos creen que pueden jugar conmigo, se equivocan. Yo aprendí a jugar con fuego, y esta vez seré yo quien los queme. Con Esteban cada vez más nervioso, Verónica mostrando sus verdaderas armas y Andrés revelando conexiones más profundas de lo que imaginaba. Supe que estaba entrando en el corazón del monstruo. La venganza ya no era solo mía, era un ajuste de cuentas contra todo un imperio corrupto. Había llegado el momento de mover mi ficha más arriesgada. Esteban y Verónica estaban distraídos persiguiendo pruebas falsas, convencidos de que me adelantaba en un terreno equivocado. Andrés, sin darse cuenta, me servía como un mensajero perfecto para llevarles exactamente lo que yo quería que supieran. Pero en paralelo, yo guardaba en silencio las verdaderas pruebas: contratos adulterados, transferencias millonarias y fotografías comprometedoras. Tenía en mis manos la cuerda que podía ahorcarlos. Decidí dar el primer golpe en el terreno que más les dolía: su reputación. En una ciudad como esta, la imagen pública lo era todo. Esteban había construido un imperio no solo con dinero, sino con la fachada de hombre respetable, empresario ejemplar y esposo fiel. Verónica, por su parte, se vendía como la mujer sofisticada y visionaria. Pero detrás de esa máscara, yo tenía los documentos que los mostraban como lo que realmente eran: dos oportunistas corruptos, capaces de destruir a cualquiera con tal de escalar más alto. Gabriel me ayudó a filtrar la información. No directamente, sino con inteligencia. Entregamos un paquete de pruebas auténticas, pero incompletas, a un periodista local que había pasado años intentando destapar la corrupción sin éxito. Dile que lo publique poco a poco, le advertí a Gabriel. Necesitamos que se desangren lentamente, no que caigan de un solo golpe. Él asintió, comprendiendo el plan. La noticia explotó como una bomba. En cuestión de horas, los medios comenzaron a hablar de presuntas irregularidades en la empresa de Esteban. Los nombres aún no aparecían, pero la sombra de la duda ya estaba sembrada. Esa noche, Verónica llamó de nuevo. Su voz, esta vez, ya no era fría, era rabiosa. ¿Fuiste tú?, me gritó. Dime si fuiste tú la que filtró esa basura. Sonreí en silencio antes de responder. ¿Te molesta tanto que empiecen a ver quién eres en realidad? Su respiración se agitó al otro lado. No sabes con quién te metes, Camila. Si sigues en este camino, no solo vas a perder lo poco que tienes, vas a perder la vida. Colgó sin esperar mi respuesta. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo un escalofrío. Sabía que no era una amenaza vacía. Verónica era capaz de cualquier cosa. De la mañana siguiente, el impacto se volvió más fuerte. Afuera de las oficinas de Esteban había periodistas, cámaras, micrófonos. Los empleados entraban cabizbajos, temerosos. Esteban, que solía llegar con sonrisa arrogante, apareció con el rostro desencajado, intentando evitar a la prensa. Andrés me escribió un mensaje corto: están fuera de control. Esteban no duerme. Verónica no para de gritar. Lo que hiciste funcionó. Le respondí solo con una palabra: perfecto. Pero lo que Andrés no sabía era que el siguiente movimiento sería todavía más arriesgado. Con Gabriel decidimos entregar otro paquete de pruebas, esta vez mucho más delicado: grabaciones en las que se escuchaba a Verónica negociando contratos ilegales con un político influyente. Era la primera vez que su voz quedaba registrada de forma tan directa. Si publicamos esto ahora, los destruimos de inmediato, dijo Gabriel. Preocupado, ¿estás segura de que quieres ir tan lejos tan pronto? Lo miré con decisión. No, aún no lo publicaremos. Lo usaremos para empujarlos a cometer errores. Guardamos las grabaciones en un lugar seguro. Pero esa misma noche ocurrió algo que no esperaba. Al volver a mi habitación del hotel, encontré la puerta entreabierta. El corazón me dio un vuelco. Entré con cautela, y lo que vi me heló la sangre. Mis papeles estaban revueltos, mis cosas desordenadas.
Alguien había estado ahí, buscando algo de encima de la cama, habían dejado una única nota escrita a mano. Esto no es un juego. Camila, la próxima vez no solo revisaremos tus cosas, te revisaremos a ti. Sentí un nudo en la garganta. Estaba claro que Verónica había dado un paso más. Ya no se trataba solo de amenazas telefónicas. Ahora jugaba con intimidación directa, pero lejos de detenerme. Aquello encendió más mi furia. Si ellos querían guerra, la tendrían. Decidí contraatacar. De inmediato, me reuní con Andrés y le entregué otro documento falso. Esta vez señalando a un socio inventado que supuestamente estaba dispuesto a testificar contra Esteban. Andrés lo recibió con aparente entusiasmo, pero vi en sus ojos el pánico. Sabía que correría a contarlo, y esa mentira los haría gastar tiempo y recursos buscando a alguien que no existía. Mientras tanto, Gabriel y yo seguíamos preparando el verdadero golpe final. Sin embargo, justo cuando creía tener el control, ocurrió lo inesperado. Una noche, mientras caminaba hacia mi coche, sentí pasos detrás de mí. Aceleré el paso. Pero de pronto una mano fuerte me sujetó del brazo. Me giré, lista para gritar, y me encontré cara a cara con un hombre encapuchado. Camila, dijo con voz grave, estás en peligro. Me solté con violencia. ¿Quién eres? Él levantó la capucha apenas lo suficiente para que lo reconociera. Era alguien que jamás imaginé volver a ver. Un antiguo socio de Esteban. Sí. Siges, no solo caerán ellos, caerás tú también, me advirtió. Antes de desaparecer en la oscuridad, me quedé paralizada, con el corazón latiendo a mil. ¿Era una advertencia sincera o una trampa más? El golpe maestro había surtido efecto. Esteban y Verónica estaban contra las cuerdas. Pero la aparición de un viejo socio cambió todo. Era un aliado inesperado o el enemigo más peligroso que jamás había enfrentado. El rostro de aquel hombre quedó grabado en mi mente como una sombra difícil de borrar. No podía dejar de pensar en su advertencia, en la forma en que sus ojos reflejaban miedo y rabia al mismo tiempo. No era un desconocido cualquiera, lo había visto años atrás, en reuniones junto a Esteban, siempre sentado en un rincón, siempre observando en silencio. Su nombre era Julián Ortega. Uno de los primeros socios de Esteban cuando la empresa apenas comenzaba. Recuerdo que, de un día para otro, dejó de aparecer. Esteban decía que había emigrado, que no soportaba la presión de los negocios. Ahora entendía que era una mentira más dentro del arsenal de engaños que siempre lo rodeaban. Pasaron 2 noches antes de volver a encontrarme con Julián. Esta vez fue él quien me buscó. Me citó en una cafetería discreta, lejos del bullicio del centro. Llegó con una chaqueta oscura, el rostro cansado, como si cargara con años de secretos pesados. Camila, dijo apenas sentarse, no tengo mucho tiempo. Y lo que voy a contarte podría costarme la vida. Lo observé con cautela. Entonces dime por qué debería confiar en ti. Él apoyó las manos sobre la mesa. Porque yo también fui traicionado por Esteban y Verónica. Sus palabras hicieron eco en mí. Era como escuchar mi propia historia en boca de otro. Julián me explicó que, al inicio, él había invertido gran parte de su patrimonio en la empresa de Esteban. Creía en el proyecto, confiaba en él como socio y amigo. Pero cuando el negocio empezó a crecer, Verónica entró en escena. Con astucia y manipulación, lo fueron desplazando poco a poco hasta dejarlo fuera. Me arruinaron, Camila dijo con voz quebrada. Perdí todo, dinero, prestigio, familia. Mientras ellos ascendían, yo caía al abismo. Lo miré fijamente, tratando de leer más allá de sus palabras. ¿Y por qué ahora? Porque aparecer justo en este momento, Julián apretó los labios, como dudando en revelar lo siguiente. Porque sé lo que estás haciendo. Los documentos filtrados. Los rumores en la prensa, ese estilo solo puede venir de alguien que conoce a Esteban de verdad. Y créeme, quiero ayudarte a terminarlo, que yo no pude. Su confesión me dejó en silencio. ¿Era posible que alguien más deseara tanto como yo la caída de Esteban y Verónica? Pero una parte de mí se mantenía alerta. Podía ser una trampa, un intento más de manipulación. Si realmente quieres ayudarme, necesito pruebas, le dije con frialdad, no palabras, no historias. Pruebas, él asintió sin dudar. Las tengo. Copias de contratos firmados por Esteban y Verónica en proyectos fantasmas. Grabaciones de reuniones a las que me hicieron asistir, incluso fotos de encuentros con jueces corruptos. He guardado todo durante años. Sentí un estremecimiento recorrerme el cuerpo. Ese material podría ser el arma definitiva, sin embargo.
Julián también me lanzó una advertencia que me heló la sangre. Camila, lo que no sabes es que Verónica es más peligrosa de lo que imaginas. Ella no solo se mueve en negocios turbios, también tiene vínculos con grupos criminales. Personas que no dudan en eliminar a quien se interponga. Lo miré en silencio, procesando sus palabras. Era como si el suelo bajo mis pies se abriera aún más. Hasta ese momento había creído que la venganza era un juego de astucia, de inteligencia. Pero Julián me mostraba una verdad más cruda. Estaba enfrentándome a algo que podía costarme la vida en cualquier instante. Salí de la cafetería con la mente en llamas. Parte de mí quería confiar en Julián, aceptar su ayuda y sumar fuerzas. Otra parte, en cambio, me gritaba que tuviera cuidado, ¿y si era un espía enviado por Verónica para ganarse mi confianza? ¿Y si todo lo que decía era solo otra farsa bien planeada? Esa noche, mientras revisaba mis documentos en la habitación, recibí un mensaje de Gabriel. Los medios publicaron la segunda filtración. La presión sobre Esteban es insoportable. Han cancelado reuniones y los socios empiezan a retirarse. Estamos cerca, cerré los ojos, respirando hondo. Estábamos avanzando, sí, pero al mismo tiempo. El tablero se volvía más peligroso horas. Más tarde, recibí un sobre por debajo de mi puerta. Dentro había varias fotografías, Verónica en un restaurante de lujo, reunida con hombres de aspecto sombrío. Rostros que me resultaban desconocidos pero intimidantes. En la esquina inferior, una nota escrita a mano: si dudas de mí, mira esto. Me quedé paralizada. Julián había cumplido su palabra, ya estaba compartiendo pruebas. En medio de esa tormenta de dudas y revelaciones, sentí por primera vez que mi venganza había dejado de ser una cuestión personal. Ya no se trataba únicamente de hacer sufrir a Esteban y Verónica. Esto era más grande, más oscuro. Era un monstruo con tentáculos que alcanzaban lugares que jamás imaginé y, aunque me aterraba, también sentí una chispa de determinación más fuerte que nunca. Si el precio de la justicia es arriesgarlo todo, susurré frente al espejo, entonces estoy lista para pagarlo. Julián había regresado del pasado con pruebas capaces de destruir a Esteban y Verónica, pero también con advertencias que revelaban un peligro mayor. Debía aceptarlo como aliado o prepararme para enfrentar otra traición. La noche se extendía sobre la ciudad como un manto pesado. Desde la ventana de mi habitación observaba las luces titilando a lo lejos, pero lo único que sentía era una mezcla de miedo y determinación. Julián había aparecido como un fantasma del pasado, con pruebas que podían acabar con Esteban y Verónica de una vez por todas. Sin embargo, la desconfianza me quemaba por dentro. ¿Y si era otro engaño? ¿Y si él también jugaba para ellos? Mis pensamientos se interrumpieron con un mensaje en el celular. Era de Julián: mañana, medianoche, te mostraré el resto de lo que tengo. Pero debes venir sola. Apreté el teléfono con fuerza. La palabra sola resonaba como una trampa. Gabriel, al enterarse, reaccionó de inmediato. No puedes ir así, Camila. ¿Y si es un señuelo para entregarte a Verónica? Lo sé, respondí, pero si Julián dice la verdad, lo que guarda puede ser la pieza final que necesitamos. La mañana siguiente comenzó con un terremoto mediático. Los periódicos y noticieros abrían con titulares demoledores: escándalo empresarial, contratos fraudulentos y vínculos políticos al descubierto. Las fotos de Esteban comenzaban a circular, acompañadas de palabras como corrupción y fraude. Me imaginé su rostro descompuesto, golpeando paredes, buscando culpables. Y aunque disfrutaba la caída, sabía que era el momento más peligroso. Un animal herido siempre ataca con más ferocidad. Verónica, por su parte, no tardó en mostrarse. Esa misma tarde recibí una llamada suya. Su voz sonaba distinta, ya no había frialdad, ni siquiera rabia. Era veneno puro. ¿Crees que ganaste, Camila? Me susurró: no conoces mi verdadera cara. Voy a arrancarte lo que más quieres, y cuando lo haga, me aseguraré de que no quede nada de ti. Colgó sin darme tiempo a responder. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que sus amenazas nunca eran vacías. La cita con Julián llegó demasiado rápido. Me encontré caminando por un callejón oscuro, con el sonido de mis propios pasos rebotando en las paredes húmedas. El punto de encuentro era un viejo almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Lo encontré esperándome, con un maletín sobre la mesa. «¿Llegaste?», dijo, sin levantar la vista.
Me acerqué con cautela. Muéstrame lo que tienes, abrió. El maletín y mis ojos se abrieron de par en par, carpetas llenas de documentos, memorias USB, fotografías, grabaciones. Era un arsenal capaz de hundir no solo a Esteban y Verónica, sino a toda la red que los respaldaba. Con esto puedes destruirlos, aseguró Julián. Pero hay un precio, lo miré con frialdad. ¿Cuál? Quiero que, cuando todo termine, me devuelvas lo que me arrebataron. Quiero recuperar mi lugar. Su voz era firme, casi obsesiva. En ese momento lo entendí. Julián no buscaba justicia, buscaba venganza, igual que yo. Y en su ambición podía convertirse en tan peligroso como los enemigos que compartíamos. Antes de responder, un ruido se sacó de mis pensamientos. Un golpe metálico, como una puerta cerrándose de golpe. Julián y yo nos miramos. Acto seguido. Las luces del almacén parpadearon y escuché pasos. De la penumbra emergieron dos hombres armados. Y detrás de ellos, como una reina cruel en su trono, apareció Verónica. Lo sabían, dijo con una sonrisa venenosa, los dos traidores juntos, como ratas escondidas. Mi corazón se aceleró. Verónica avanzó despacio, con la mirada fija en mí. Camila, pensaste que podías humillarme frente a todos, destruir lo que construí. Pero olvidaste un detalle, yo no juego limpio. Los hombres levantaron sus armas. Julián dio un paso al frente, como intentando protegerme. Déjala ir, Verónica. Yo soy a quien quieres. Ella rió con frialdad. A ti ya te destruí una vez. No necesito hacerlo de nuevo. Ella es el verdadero problema. Todo ocurrió en segundos. Julián se abalanzó sobre uno de los hombres, y el sonido de un disparo resonó en el almacén. El eco me perforó los oídos. Vi a Julián caer al suelo, herido. Mientras el maletín con las pruebas se abría y sus papeles volaban como hojas en el viento. Aproveché el caos para correr hacia la salida. Una bala rozó mi hombro, quemándome la piel. El dolor era intenso. Pero no me detuve. Corrí como si la vida dependiera de ello, porque, en realidad, así era. Logré escapar por una puerta lateral, jadeando, con el corazón desbocado. Atrás quedaron los gritos de Verónica y los lamentos de Julián esa noche en la soledad de mi habitación. Comprendí que la batalla había alcanzado un punto sin retorno. Julián había pagado caro su intento de redención, y yo estaba más expuesta que nunca. Admiré mi reflejo en el espejo, con el hombro vendado y la mirada endurecida. Me quisiste destruir, Verónica, susurré, pero acabas de cometer tu peor error, porque si antes mi venganza era un plan calculado, ahora se había convertido en una guerra personal. El ataque en el almacén dejó a Camila herida, y a Julián al borde de la muerte. Verónica había mostrado su rostro más bruto, pero al hacerlo encendió en Camila un fuego imparable. La venganza ya no era una opción, era un destino inevitable. La historia de Camila no fue solo una venganza, fue un renacimiento. Lo que empezó como una traición que la dejó rota, terminó convirtiéndose en la chispa que encendió su verdadera fuerza. Porque a veces, la vida nos arrebata a todos solo para mostrarnos que somos capaces de levantarnos desde las cenizas. Camila entendió que el dolor puede ser un arma, que la traición puede transformarse en impulso, y que el silencio de los falsos amigos nunca podrá detener a una mujer decidida. Esteban y Verónica creyeron que el poder, el dinero y la mentira eran eternos, pero olvidaron una verdad indiscutible: la justicia siempre llega, aunque tarde, aunque duela. Aunque arda, esta historia nos recuerda que el éxito silencioso es la venganza más poderosa, que no existe golpe más fuerte que demostrar que, sin quienes intentaron destruirte, eres todavía más grande. Y que el verdadero triunfo no es verlos caer, sino saber que su traición ya no tiene poder sobre ti. Si te sentiste parte de esta historia, si cada palabra tocó tu corazón, no olvides que aquí siempre encontrarás relatos que inspiran, que sacuden y que dejan huella. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñame en cada nueva narración, porque aún quedan muchas historias que contar, historias de fuerza, de dolor, de traición y de victoria. Y recuerda esta frase que Camila nos dejó como legado: la venganza no está en destruir a quienes te dañaron, está en convertirte en todo lo que ellos jamás podrán ser.